Soy Eli, tengo 27 años, y mi vida no es exactamente un cuento de hadas. Vivo en un apartamento pequeño en el centro de la ciudad, con paredes tan finas que puedo escuchar a mi vecino roncando como si estuviera en mi sala. Trabajo como asistente administrativa en una empresa de publicidad, un lugar donde todos corren de un lado a otro, fingiendo que sus ideas van a cambiar el mundo. Mi sueldo apenas cubre el alquiler y mis cafés de la mañana, pero, no me quejo demasiado. Siempre he sido de las que pelean por lo que quieren, aunque a veces no sé bien qué es eso. Hasta hace unos meses, mi mayor drama era decidir si compraba comida para la semana o me daba un gusto con un par de zapatos. Pero todo cambió una noche, cuando grabé algo que no debía, y mi vida dio un giro que ni en mis peores pesadillas pude imaginar. Todo empezó en la oficina, un viernes por la tarde, cuando el aire acondicionado zumbaba como un motor viejo y el resto del equipo ya había escapado al fin de semana. Yo me quedé hasta tarde, como siempre, organizando archivos que mi jefe, Marcos, dejaba en un caos absoluto. Marcos es el director creativo, el tipo de hombre que entra a una sala y todos se callan. Tiene unos 40 años, cabello perfectamente peinado con canas que le dan un aire distinguido, y una sonrisa que parece ensayada frente al espejo. Es carismático, sí, pero también intimidante. Siempre tiene una respuesta ingeniosa, un chiste que hace reír a todos, pero sus ojos nunca sonríen del todo. Llevo 2 años trabajando para él, y aunque me trata bien, siempre hay una barrera invisible. Como si supiera que soy más lista de lo que mi puesto sugiere, pero no le interesa descubrir cuánto. Esa noche, estaba agotada. Había pasado la semana corriendo detrás de deadlines, lidiando con clientes que cambiaban de opinión cada 5 minutos y cubriendo los errores de mis compañeros. Marcos me había pedido que terminara de organizar una presentación para el lunes, algo sobre una campaña para una marca de perfumes. Eli, eres la única en quien confío para esto, dijo con esa voz suave que usa cuando quiere algo. Asentí, como siempre, aunque por dentro quería gritarle que contratara a alguien más para hacer su trabajo sucio. Pero no dije nada. Necesitaba el empleo y, una parte de mí quería impresionarlo. Siempre he sido así, quiero demostrar que valgo más de lo que los demás piensan. Eran casi las 8 de la noche cuando terminé. La oficina estaba vacía, o eso creía. Apagué mi computadora, tomé mi bolso y me dirigí al ascensor, pero algo me detuvo. Un ruido, como un murmullo, venía del despacho de Marcos. La puerta estaba entreabierta, y la luz se filtraba por la rendija. No sé por qué no seguí caminando. Tal vez fue curiosidad, tal vez cansancio, o tal vez ese instinto que te dice que algo no está bien. Me acerqué, con el corazón latiendo un poco más rápido, y miré por la abertura. Ahí estaba Marcos, sentado en el borde de su escritorio, con una mujer que no era su esposa. La reconocí de inmediato, Valeria, una de las ejecutivas de cuentas que siempre llegaba con tacones imposibles y un perfume que invadía todo el piso. Estaba demasiado cerca de él, sus manos en los hombros de Marcos, riendo bajito mientras él le susurraba algo al oído. No podía escuchar bien, pero no hacía falta. La forma en que sus cuerpos se inclinaban el uno hacia el otro, la manera en que sus dedos se rozaban, lo decía todo. Mi estómago se retorció. No era solo una aventura, era un secreto a plena vista, en la oficina donde todos fingíamos que Marcos era el esposo perfecto, el hombre intachable que mostraba fotos de su esposa, Laura, y sus 2 hijos en cada reunión. Quise irme, desaparecer, fingir que no había visto nada. Pero mis pies no se movieron. En cambio, saqué mi celular, como si una fuerza extraña me controlara. Abrí la cámara y, con las manos temblando, grabé. No sé por qué lo hice. Tal vez fue rabia, por todas las veces que Marcos me hizo quedarme hasta tarde mientras él se iba a reuniones que ahora sospechaba que no eran de trabajo. Tal vez fue instinto, una forma de protegerme. O tal vez, en el fondo, ya sabía que ese vídeo iba a cambiarlo todo. Grabé unos 30 segundos, Valeria riendo, Marcos acariciándole el brazo, un beso rápido pero innegable. Luego, guardé el celular en mi bolso y corrí al ascensor, rezando para que no me vieran. Esa noche, en mi apartamento, no pude dormir. Revisé el vídeo una y otra vez, con el volumen bajo para no despertar a mi vecino. Cada vez que lo veía, sentía una mezcla de náuseas y adrenalina.
¿Qué había hecho? No solo había invadido la privacidad de Marcos, sino que tenía pruebas de algo que podía destruirlo. Laura, su esposa, era una mujer dulce, siempre sonriendo en las fotos de las cenas de la empresa. Había conocido a sus hijos, dos pequeños que corrían por la oficina en el día de la familia, abrazando a su papá como si fuera un héroe. Y ahora, yo tenía en mis manos algo que podía romper esa familia en pedazos. Intenté convencerme de que no era mi problema. Podía borrar el vídeo, fingir que nunca pasó, seguir con mi vida. Pero, no soy tan noble. Una parte de mí, esa que siempre ha luchado por salir adelante, empezó a susurrarme. Ese vídeo no era solo un secreto, era poder. Marcos siempre había tenido el control, decidía quién subía, quién se quedaba estancado, quién recibía un aumento. Yo llevaba 2 años en el mismo puesto, haciendo el trabajo de 3 personas, mientras él se llevaba el crédito. ¿Y si este vídeo era mi boleto para algo mejor? Un ascenso, un mejor sueldo, una vida donde no tuviera que contar cada peso antes de comprar un café. Pero no era tan simple. Si usaba el vídeo, estaba entrando en un juego peligroso. Marcos no era solo mi jefe, era un hombre con conexiones, con influencia. Si se enteraba de que lo tenía, podía despedirme, o algo peor. Y luego estaba Valeria. ¿Qué papel jugaba ella en todo esto? No era solo una aventura pasajera, los había visto demasiado cómodos, como si llevaran tiempo así. ¿Cuánto sabía ella? ¿Y qué pasaba si Laura, la esposa, se enteraba? Me imaginé su cara, el dolor en sus ojos, y sentí una punzada de culpa. Pero también pensé en mí, en las noches trabajando hasta el amanecer, en los sueños que había pospuesto por un sueldo miserable. ¿No merecía yo también algo mejor? Los días siguientes fueron una tortura. En la oficina, todo parecía normal, pero yo no podía mirar a Marcos sin ver ese vídeo en mi cabeza. Él seguía dando órdenes, haciendo bromas, actuando como si nada. Valeria pasaba por mi escritorio, con su sonrisa perfecta, y yo fingía trabajar mientras mi mente daba vueltas. Intenté actuar normal, pero cada vez que Marcos me pedía algo, sentía una chispa de rabia. Eli, necesito el informe para mañana, decía, y yo asentía, mordiéndome la lengua para no responder, y yo necesito que dejes de mentir. Hablé con mi mejor amiga, Sofía, en un café el fin de semana. Sofía es de las que no se guardan nada, siempre con un consejo directo, aunque duela. Le conté todo, con el celular en la mano, como si el vídeo fuera a explotar. Eli, esto es una bomba, dijo, con los ojos bien abiertos. Pero, si vas a usarlo, tienes que ser lista. No puedes solo mostrarle el vídeo y esperar que te dé un ascenso. Marcos es un tiburón. Si lo amenazas, va a contraatacar. Sus palabras me dieron escalofríos, pero también me encendieron. Tenía razón. Si iba a jugar este juego, necesitaba un plan, algo que me protegiera, algo que asegurara que ganara. Empecé a observar a Marcos más de cerca. Noté cosas que antes ignoraba, las veces que salía al banco y volvía 2 horas después, las llamadas que contestaba en voz baja, los mensajes que borraba rápido cuando alguien se acercaba. También empecé a hablar más con Valeria, no como amiga, sino como alguien que recoge migajas de información. «Qué lindo tu collar, ¿te lo regaló alguien especial?», pregunté un día, fingiendo interés. Ella se rió, pero sus mejillas se sonrojaron. «Un amigo», dijo, y cambió de tema. Cada palabra suya era una pieza de un rompecabezas que aún no entendía. Mientras tanto, el vídeo seguía en mi celular, guardado en una carpeta con contraseña. Cada noche, lo miraba, debatiendo qué hacer. Borrarlo era lo seguro, pero también era rendirme. Usarlo era arriesgado, pero podía cambiar mi vida. Pensé en mi madre, que trabajó toda su vida en una tienda por un sueldo que nunca alcanzaba. Pensé en las veces que me dijo, «Eli, no dejes que nadie te pase por encima». Esto era más grande que yo, más grande que Marcos, más grande que la culpa que sentía por Laura. Era mi oportunidad, y no iba a dejarla pasar. Decidí dar el primer paso, pero no directamente. En la oficina, empecé a soltar comentarios sutiles, pruebas para ver cómo reaccionaba Marcos. «Oye, jefe,
vi un auto como el tuyo en un hotel el otro día, dije una mañana, con una sonrisa inocente. Él se rió, pero sus ojos se entrecerraron por un segundo. Debe ser alguien con buen gusto, respondió, y siguió trabajando. Pero noté cómo apretó la pluma en su mano. Estaba nerviosa, pero también emocionada. Por primera vez, sentía que tenía el control. No sabía entonces que ese pequeño comentario era solo el comienzo. No sabía que el vídeo iba a desatar una tormenta que involucraría no solo a Marcos y Valeria, sino a Laura, a la empresa, y a secretos que nunca imaginé. No sabía que mi plan, tan perfecto en mi cabeza, iba a ponerme en un camino sin retorno, donde cada decisión me acercaría más al éxito, o a la ruina. Pero en ese momento, con el vídeo en mi celular y la ambición que mandóme por dentro, solo podía pensar en una cosa: iba a usar lo que tenía, y nadie iba a detenerme. Los días después de grabar a Marcos con Valeria fueron como caminar sobre una cuerda floja. Cada mañana, llegaba a la oficina con el corazón en la garganta, esperando que alguien notara que algo en mí había cambiado. Pero nadie lo hizo. Los teléfonos seguían sonando, los correos se acumulaban, y Marcos seguía siendo el rey del lugar, dando órdenes con esa mezcla de encanto y autoridad que lo hacía intocable. Yo, mientras tanto, cargaba el vídeo en mi celular como si fuera una granada sin seguro. No podía dejar de pensar en él, en lo que podía significar, en lo que podía ganar, o perder. Ok, Eli, me decía frente al espejo cada noche, tienes que ser lista. Esto no es un juego de niños. Mi comentario sobre el auto en el hotel había sido un disparo al aire, una forma de probar a Marcos, de ver si podía hacerlo sudar. Y lo hice, aunque fuera por un segundo. Esa mirada, ese instante en que su sonrisa se congeló, me dio una chispa de poder que no había sentido antes. Pero también me dejó claro que no podía seguir improvisando. Si iba a usar el vídeo, necesitaba un plan sólido, algo que me protegiera de cualquier contraataque. Marcos no era de los que se rinden fácil, y yo no era tan ingenua como para pensar que me daría lo que quería solo porque lo tenía atrapado. Necesitaba más información, más piezas del rompecabezas, antes de dar el siguiente paso. Empecé a prestar atención a todo. Cada conversación, cada gesto, cada llamada que Marcos contestaba en voz baja. Me volví una especie de espía en mi propia oficina, siempre con una sonrisa falsa mientras tomaba notas mentales. Noté que Valeria llegaba más temprano los días que Marcos tenía reuniones fuera de la oficina. Noté que él siempre cerraba la puerta de su despacho cuando hablaba por teléfono con alguien que no era Laura. Y noté, sobre todo, que Valeria no era solo una aventura. Había algo en la forma en que se miraban, algo que iba más allá de un coqueteo. Eran cómplices, como si compartieran un secreto más grande que una simple infidelidad. Decidí acercarme más a Valeria, pero con cuidado. No quería que sospechara nada, así que empecé con cosas pequeñas. Oye, Valeria, ¿dónde compraste esa blusa? Es increíble, dije un día en la sala de descanso, mientras llenábamos nuestras tazas de café. Ella sonrió, siempre tan segura de sí misma, y respondió, en una boutique del centro. Deberías ir, Eli, te vendría bien un cambio de estilo. Su tono era amable, pero había un filo, como si quisiera recordarme mi lugar. Asentí, riendo, pero por dentro estaba furiosa. ¿Quién se creía que era? Mientras ella jugaba a ser la reina de la oficina, yo tenía un vídeo que podía hacerla caer. Las charlas con Valeria se volvieron más frecuentes. Nada profundo, solo comentarios sobre el trabajo, el clima, los clientes. Pero cada conversación era una oportunidad para buscar grietas. Una tarde, mientras revisábamos un informe juntas, mencioné casualmente, oye, vi a Marcos en un restaurante el fin de semana. Creo que estaba con alguien de la empresa. Era una mentira, pero quería ver su reacción. Valeria no levantó la vista del papel, pero sus dedos se detuvieron por un segundo. Ah, sí. Probablemente era un cliente, dijo, con una voz tan calma que casi me engañó. Pero no lo hizo. Ese instante de duda, esa pausa, me confirmó que sabía más de lo que decía. Mientras tanto, la vida en la oficina seguía su curso, pero yo estaba cambiando. Antes, me conformaba con hacer mi trabajo y pasar desapercibida. Ahora, cada día era una partida de ajedrez.
Empecé a ser más proactiva, ofreciéndome para proyectos importantes, asegurándome de que Marcos notara mi trabajo. Eli, esta presentación está impecable, me dijo una mañana, con una sonrisa que parecía sincera. Deberías liderar algo grande pronto. Sus palabras eran exactamente lo que quería escuchar, pero también me hicieron dudar. ¿Y si no necesitaba el vídeo? ¿Y si podía conseguir un ascenso por mérito? Pero entonces recordaba a Valeria, sus tacones resonando en el pasillo, y la culpa se desvanecía. Si Marcos podía jugar sucio, yo también. Una noche, mientras revisaba el vídeo por enésima vez, recibí un mensaje de Sofía, mi mejor amiga. Eli, ¿ya hiciste algo con ese vídeo o sigues jugando a detective?, escribió, con su típica ironía. Le conté todo, mis charlas con Valeria, los comentarios a Marcos, la sensación de estar al borde de algo enorme. Estás loca, respondió, pero si vas a hacerlo, hazlo bien. Consigue algo que valga la pena, no solo un aumento. Pide un puesto grande, algo que te saque de ese escritorio. Sus palabras se clavaron en mi cabeza. Un puesto grande. No solo quería un mejor sueldo, quería el respeto, el poder, la vida que siempre había soñado. Pero, eso significaba subir la apuesta, y el riesgo. Decidí que necesitaba saber más sobre la relación entre Marcos y Valeria antes de moverme. No era suficiente tener el vídeo, necesitaba entender hasta dónde estaban dispuestos a llegar para proteger su secreto. Una tarde, mientras Marcos estaba en una reunión, me colé en su despacho. No estoy orgullosa de eso, pero la adrenalina me empujaba. Revisé su escritorio, buscando cualquier cosa, una nota, un recibo, algo. Encontré un sobre con el logo de un hotel, el mismo donde había dicho haber visto su auto. Dentro había una factura de una suite, pagada en efectivo, con una fecha de la semana pasada. Mi corazón latió más rápido. Esto no era una aventura espontánea, era algo planeado, constante. Pero entonces escuché pasos en el pasillo. Guardé el sobre rápido y salí del despacho, fingiendo que buscaba un archivo. Era Valeria, con una carpeta en la mano y una mirada que me heló la sangre. ¿Qué haces aquí, Eli?, preguntó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Solo necesitaba un documento para el cliente de mañana, mentí, sosteniéndole la mirada. Ella asintió, pero no se movió hasta que me fui. Cuando volví a mi escritorio, mi cuerpo temblaba. ¿Había visto algo? ¿Sospechaba? No podía permitirme errores, no ahora. Esa noche, en mi apartamento, tomé una decisión. No podía seguir dando pasos pequeños, necesitaba actuar. Pero antes, quería cubrirme las espaldas. Hice una copia del vídeo y la guardé en un USB, que escondí en una caja en mi armario. También escribí un correo anónimo desde una cuenta falsa, dirigido a mí misma, con el vídeo adjunto. Si algo salía mal, tendría una coartada, una forma de decir que alguien más lo había enviado. Era paranoia, lo sé, pero no iba a dejar que Marcos me destruyera si las cosas se ponían feas. Al día siguiente, en la oficina, Marcos me llamó a su despacho. Eli, quiero que lideres la próxima campaña con el equipo, dijo, con esa sonrisa que hacía que todos se derritieran. Mi corazón dio un salto. ¿Era esto lo que quería? ¿Un reconocimiento real? Pero entonces vi a Valeria pasar por el pasillo, con su risa resonando como un recordatorio. No, no era suficiente. Quería más. Gracias, Marcos, dije, con una sonrisa calculada. No te decepcionaré. Pero en mi cabeza, las palabras eran diferentes, no tienes idea de lo que viene. Esa tarde, envié un mensaje anónimo a Marcos desde un número prepago que compré en una tienda, sé lo que haces con Valeria. Ten cuidado. No incluí el vídeo, no aún. Quería que sintiera el miedo, que supiera que alguien lo estaba observando. Cuando vi su rostro al final del día, pálido mientras miraba su celular, supe que había funcionado. Pero también supe que había cruzado una línea. No había vuelta atrás. El juego acababa de empezar, y yo estaba dispuesta a jugar hasta el final, sin importar quién cayera en el camino. El mensaje anónimo que le envié a Marcos fue como tirar una piedra a un lago tranquilo,
las ondas empezaron a extenderse, y yo no tenía idea de cuán lejos llegarían. Esa noche, después de enviarlo, apenas dormí. Me quedé mirando el techo, con el celular en la mano, esperando una respuesta que nunca llegó. ¿Qué había hecho? Había querido asustarlo, hacerle sentir que alguien lo vigilaba, pero ahora no podía evitar preguntarme si había ido demasiado lejos. Ok, Ellie, me dije, respirando hondo, tú empezaste esto. Ahora no te eches para atrás. Pero la verdad es que estaba aterrorizada. Marcos no era solo mi jefe, era un hombre que sabía cómo salirse con la suya, y yo acababa de ponerme en su radar. El lunes por la mañana, llegué a la oficina con un nudo en el estómago. Todo parecía normal, el zumbido de las impresoras, el olor a café quemado, las risas de mis compañeros en la sala de descanso. Pero yo no podía relajarme. Cada vez que Marcos pasaba por mi escritorio, sentía sus ojos clavados en mí, aunque cuando lo miraba, él sonreía como si nada. ¿Sospechaba algo? ¿Había conectado mi comentario sobre el hotel con el mensaje? Intenté concentrarme en la campaña que me había asignado, pero mi mente estaba en otro lado. Cada correo, cada llamada, cada ruido en el pasillo me ponía en alerta. Valeria, por otro lado, estaba más tensa que de costumbre. La vi discutir con uno de los diseñadores por un error mínimo, algo que normalmente habría ignorado con una de sus risas perfectas. Cuando pasó por mi escritorio, me miró un segundo más de lo necesario. Ellie, ¿tienes el informe de la campaña listo?, preguntó, con un tono que sonaba más como una orden que como una pregunta. Casi, respondí, forzando una sonrisa. Te lo envío en 1 hora. Ella asintió, pero no se fue de inmediato. Se quedó ahí, tamborileando los dedos en mi escritorio, como si quisiera decir algo más. Todo bien, ¿no?, dijo finalmente, con una ceja levantada. Todo perfecto, mentí, sosteniéndole la mirada. Pero mi corazón latía tan fuerte que temí que lo oyera. Esa tarde, durante una reunión del equipo, Marcos estaba diferente. Seguía siendo el jefe carismático, haciendo chistes y guiando la discusión, pero había algo forzado en su actitud. Sus manos se movían más de lo normal, y un par de veces lo vi mirar su celular con el ceño fruncido. Cuando me tocó hablar sobre la campaña, me observó con una intensidad que me hizo sudar. Buen trabajo, Ellie, dijo al final, pero su voz tenía un filo que no me gustó. ¿Era mi imaginación, o realmente estaba tratando de descifrarme? Cuando salí de la sala, mis piernas temblaban. Necesitaba saber si el mensaje lo había afectado, pero también necesitaba mantener la calma. Un paso en falso, y todo se vendría abajo. Decidí hablar con Sofía otra vez. Nos encontramos en un bar pequeño, lejos de la oficina, donde nadie nos conocía. Le conté todo, el mensaje, la factura del hotel, la mirada de Valeria, la tensión de Marcos. Sofía escuchó con los ojos bien abiertos, bebiendo su cerveza como si estuviera viendo una película de suspenso. Ellie, esto se está poniendo serio, dijo, inclinándose hacia mí. Ese mensaje fue una jugada arriesgada. Si Marcos descubre que eres tú, estás acabada. Pero, ok, también lo tienes contra las cuerdas. Ahora tienes que decidir, ¿vas por todo o te retiras? Sus palabras eran como un balde de agua fría. ¿Retirarme? No podía. Había invertido demasiado, había cruzado líneas que nunca imaginé. Pero ir por todo, eso significaba usar el vídeo, confrontar a Marcos, exigir lo que quería. Y no estaba segura de estar lista para eso. Mientras tanto, empecé a notar algo extraño en la oficina. Alguien había revisado mi escritorio. No era obvio, pero los bolígrafos que siempre dejo en un orden específico estaban movidos, y una carpeta que había dejado en un cajón estaba ligeramente fuera de lugar. Mi primer pensamiento fue Valeria. ¿Había sospechado algo después de encontrarme en el despacho de Marcos? ¿O era Marcos mismo, buscando pistas sobre quién lo estaba amenazando? El miedo me envolvió, pero también me dio una extraña claridad. Si estaban investigando, significaba que estaban nerviosos. Y si estaban nerviosos, yo tenía el control. O eso quería creer. Decidí subir la apuesta, pero con más cuidado.
En lugar de otro mensaje anónimo, dejé una nota en el escritorio de Marcos, escrita con letras recortadas de una revista, como en una película de crímenes. Sé más de lo que crees. Cuida tus pasos. La puse dentro de una carpeta de informes, asegurándome de que solo él la viera. No era el vídeo, no aún, pero era suficiente para mantenerlo al borde. Cuando lo vi abrir la carpeta más tarde ese día, su rostro se endureció por un instante antes de volver a su máscara de jefe perfecto. Pero yo lo vi. Estaba asustado, y eso me dio una satisfacción que no esperaba. Sin embargo, no todo estaba saliendo como quería. Esa misma semana, Laura, la esposa de Marcos, apareció en la oficina. No era raro, a veces venía a traer algo o a recoger a Marcos para una cena. Pero esa vez, algo en su actitud me descolocó. Entró con su sonrisa habitual, abrazando a todos como si fuera una amiga de toda la vida, pero sus ojos estaban cansados, como si no hubiera dormido. Cuando me saludó, su mano apretó la mía un poco más de lo normal. Eli, siempre tan trabajadora, dijo, pero su voz sonaba distante. Luego, se acercó a Marcos, y aunque él la besó con entusiasmo, noté cómo sus hombros se tensaron. ¿Sabía algo? ¿Había visto algo en Marcos que la hacía dudar? La idea de Laura enterándose del vídeo me llenó de culpa, pero también de curiosidad. Si ella sospechaba, podía ser una aliada, o un problema. Esa noche, sola en mi apartamento, revisé el vídeo otra vez. Los 30 segundos de Marcos y Valeria parecían más reales cada vez que los veía, como si estuvieran grabados en mi cerebro. Pero también me di cuenta de algo nuevo. Al fondo, apenas visible, había un reflejo en la ventana del despacho. Era yo, sosteniendo el celular. Mi rostro no se veía claro, pero si alguien miraba con atención, podría sospechar. El pánico me golpeó. ¿Cómo no lo había notado antes? Si Marcos o Valeria veían el vídeo, podrían atar cabos. Corrí a mi computadora y pasé horas intentando editar el reflejo, pero no tenía las habilidades para hacerlo bien. Al final, decidí que el USB en mi armario y el correo anónimo serían mi seguro. Pero la sensación de que alguien podía descubrirme no se iba. El viernes, las cosas se complicaron más. Durante el almuerzo, escuché a dos compañeras hablando en voz baja en la sala de descanso. ¿Viste cómo Marcos y Valeria discutieron ayer?, dijo una. Ella salió de su despacho casi llorando. Mi corazón dio un salto. ¿Discutieron? ¿Por mi mensaje, por la nota? Me acerqué, fingiendo llenar mi taza de agua, y escuché más. Creo que Laura también está rara, dijo la otra. La vi mirando el celular de Marcos en la cena de la empresa. No podía creerlo. El castillo de naipes de Marcos empezaba a tambalearse, y yo ni siquiera había usado el vídeo aún. Pero también sentí una presión nueva. Si Laura sospechaba, si Valeria estaba nerviosa, el tiempo se me acababa. Tenía que actuar pronto, o alguien más controlaría el juego. Decidí que era hora de hablar con Marcos, pero no directamente. Envié otro mensaje anónimo desde el número prepago, sé lo del hotel. Si no quieres que Laura lo sepa, hablemos. Esta vez, incluí una captura del vídeo, pero borrosa, sin mostrar sus rostros. Quería que supiera que iba en serio, pero sin darle todo. Cuando vi a Marcos al final del día, estaba pálido, revisando su celular como si su vida dependiera de ello. Pero lo que no esperaba fue lo que pasó después. Mientras salía de la oficina, alguien me siguió. No lo vi claramente, solo una sombra en el estacionamiento, pero sentí sus ojos en mi espalda. Corrí a mi auto, con el corazón en la boca, y conduje a casa sin mirar atrás. ¿Era Marcos? ¿Valeria? ¿O alguien más que aún no conocía? Una cosa era segura, el juego se estaba volviendo más peligroso, y yo estaba más metida de lo que nunca imaginé. El encuentro en el estacionamiento me dejó temblando. Esa sombra, esos pasos detrás de mí, eran reales, no paranoia. Conduje a casa con las manos apretadas al volante, mirando el retrovisor cada 2 segundos, como si alguien fuera a aparecer de la nada. Cuando llegué a mi apartamento, cerré la puerta con doble llave y revisé todas las ventanas. Ok, Eli, cálmate, me dije,
sentada en el sofá con una taza de té que no podía beber porque mis manos no paraban de temblar. Pero no podía calmarme. Había querido jugar con fuego, y ahora sentía las llamas demasiado cerca. ¿Quién me había seguido? ¿Marcos, Valeria, o alguien más que aún no conocía? Y, lo peor, ¿sabían que yo tenía el vídeo? Esa noche, no toqué el celular. Lo dejé en un cajón, como si ignorarlo pudiera borrar lo que había hecho. Pero mi mente no paraba. El mensaje con la captura borrosa del vídeo había sido mi jugada más arriesgada. Quería que Marcos supiera que iba en serio, que alguien tenía pruebas, pero ahora me preguntaba si había mostrado demasiado. ¿Y si reconocía el ángulo, el despacho, mi reflejo borroso en la ventana? Intenté dormir, pero cada ruido en el edificio, un vecino cerrando una puerta, el crujido del suelo, me hacía saltar. Por primera vez, me di cuenta de que no solo estaba jugando contra Marcos y Valeria, estaba jugando contra mí misma, contra la culpa y el miedo que crecían dentro de mí. El lunes, llegué a la oficina con ojeras que ni el maquillaje podía disimular. Me sentía como una intrusa en mi propio trabajo, como si todos supieran lo que había hecho. Marcos estaba en una reunión fuera de la oficina, lo que me dio un respiro, pero Valeria estaba más presente que nunca. La vi hablando con el equipo, revisando documentos, dando órdenes con una energía que parecía forzada. Cada vez que pasaba por mi escritorio, sentía su mirada, como si estuviera evaluándome. Intenté actuar normal, pero cada interacción con ella era una prueba. Eli, necesito que revises estas cifras antes de la 1, dijo en un momento, dejando una carpeta en mi escritorio con más fuerza de lo necesario. Claro, ya lo hago, respondí, con una sonrisa que se sentía como una mueca. Pero cuando se fue, noté algo, un pequeño papel doblado entre las páginas de la carpeta. Lo abrí con cuidado, asegurándome de que nadie me viera. Era una nota escrita a mano, en letras pequeñas y apretadas, para husmear o lo lamentarás. Mi corazón se detuvo. No estaba firmada, pero no necesitaba estarlo. Era Valeria, tenía que serlo. ¿Cómo sabía que estaba investigando? ¿Había visto la nota que dejé para Marcos? ¿O era por mi comentario sobre el restaurante, por mi visita al despacho? Guardé el papel en mi bolso, con las manos temblando, y pasé el resto de la mañana fingiendo trabajar mientras mi cabeza daba vueltas. Valeria no era solo la amante de Marcos, era un peligro, alguien que no se quedaría de brazos cruzados. Decidí que necesitaba hablar con Sofía, pero no por teléfono. No me sentía segura. Nos encontramos esa noche en un parque cerca de mi casa, un lugar donde los árboles daban suficiente sombra para sentirnos ocultas. Le mostré la nota, le conté lo del estacionamiento, el mensaje con la captura. Sofía, que normalmente tenía una respuesta para todo, se quedó callada un momento. Eli, esto ya no es un juego, dijo finalmente, con un tono que no admitía bromas. Esa nota es una amenaza. Y si alguien te siguió, saben dónde vives. Tienes que parar, o ir hasta el final, pero con un plan de verdad. Sus palabras eran un eco de mis propios pensamientos, pero escucharlas en voz alta me hizo sentir el peso de lo que estaba haciendo. Parar no era una opción, había ido demasiado lejos. Pero ir hasta el final significaba confrontar a Marcos, y eso me aterrorizaba. Volví a la oficina al día siguiente con una nueva estrategia, mantenerme cerca de Marcos, pero sin levantar sospechas. Si quería usar el vídeo, necesitaba saber exactamente qué estaba dispuesto a dar para proteger su secreto. Empecé a ser más visible en las reuniones, haciendo sugerencias, tomando la iniciativa. Eli, me gusta tu energía, me dijo Marcos una tarde, con esa sonrisa que ahora me parecía más calculadora que encantadora. Quizá deberíamos hablar de un nuevo rol para ti. Sus palabras eran música para mis oídos, pero también una advertencia. ¿Estaba siendo sincero, o era una trampa para mantenerme callada? No podía confiar en él, no después de todo lo que había visto. Entonces, ocurrió algo que no esperaba. Durante un almuerzo en la oficina, Laura volvió a aparecer. Esta vez, no venía con su sonrisa habitual. Entró directo al despacho de Marcos, sin saludar a nadie, con una expresión que mezclaba rabia y dolor. Todos en la oficina se callaron,
fingiendo trabajar mientras escuchábamos los gritos ahogados desde el despacho. No podía distinguir las palabras, pero el tono de Laura era inconfundible, estaba furiosa. Minutos después, ella salió, con los ojos rojos y el bolso apretado contra el pecho. Marcos no la siguió. En cambio, cerró la puerta de su despacho y no salió en todo el día. La oficina era un hervidero de susurros. ¿Crees que sabe lo de Valeria?, preguntó una compañera en voz baja. Siempre supe que Marcos no era tan perfecto, dijo otra. Yo me quedé en mi escritorio, con el corazón acelerado. ¿Había sido mi mensaje? ¿O Laura había encontrado algo por su cuenta? Esa noche, revisé el vídeo otra vez, como si pudiera darme respuestas. Pero lo que encontré fue otra sorpresa. Al pausar la grabación en un momento donde Valeria se movía, vi algo en su bolso, apenas visible, una llave con un llavero que reconocí. Era idéntico al que Marcos usaba para su auto. ¿Por qué tendría Valeria una copia de su llave? Esto no era solo una aventura, era algo más profundo, más organizado. ¿Estaban planeando algo juntos? ¿Una vida nueva, lejos de Laura? La idea me dio escalofríos, pero también me dio una ventaja. Si tenían un plan, el vídeo no solo amenazaba su matrimonio, amenazaba todo lo que habían construido. Decidí que era hora de apretar más. Usé el mismo número prepago para enviar otro mensaje a Marcos, sé lo de las llaves. Quiero hablar, o Laura recibe el vídeo. Esta vez, no incluí ninguna captura, solo palabras. Quería que sintiera la presión, que supiera que alguien estaba un paso adelante. Pero también tomé más precauciones. Cambié la contraseña de mi celular, escondí el USB en un lugar nuevo, y empecé a cerrar las cortinas de mi apartamento por las noches. La sensación de ser observada no se iba, y después de lo del estacionamiento, no podía ignorarla. El viernes, Marcos me llamó a su despacho. Eli, cierra la puerta, dijo, con una voz que no admitía discusión. Mi corazón se disparó, pero mantuve la calma. Me senté frente a él, con las manos cruzadas para ocultar el temblor. He notado que estás muy involucrada últimamente, empezó, mirándome fijamente. Quiero ofrecerte una oportunidad. Hay un puesto de gerente de proyectos abriendo. Creo que podrías ser perfecta para él. Sus palabras eran todo lo que había soñado, pero su tono era frío, calculador. Gracias, Marcos, dije, sonriendo. Lo pensaré. Pero por dentro, mi mente gritaba, ¿es una oferta real o una forma de comprarme? Antes de salir, él añadió, Eli, ten cuidado con lo que dices por ahí. A veces, la gente malinterpreta las cosas. Era una advertencia, clara como el día. Esa noche, mientras revisaba el correo anónimo que había creado como respaldo, noté algo extraño. Había un nuevo mensaje, de una dirección que no reconocí. No tenía asunto, solo una línea, no eres la única con secretos. Mi sangre se heló. Alguien sabía lo que estaba haciendo. Alguien me estaba observando, y no era solo Marcos o Valeria. El juego se estaba volviendo un laberinto, y yo no sabía si era la cazadora o la presa. Pero una cosa era segura, no iba a rendirme ahora. Había llegado demasiado lejos, y estaba dispuesta a arriesgarlo todo para ganar. El mensaje en mi correo anónimo, no eres la única con secretos, me persiguió como una sombra. Lo leí una y otra vez, buscando pistas, pero no había nada más, solo esas palabras, frías y afiladas como un cuchillo. ¿Quién lo había enviado? ¿Marcos, Valeria, Laura, o alguien que aún no había identificado? Mi apartamento, que antes era mi refugio, ahora se sentía como una jaula. Revisé las cerraduras, las cortinas, incluso el armario donde guardaba el USB con el vídeo. Ok, Eli, me dije, intentando respirar hondo, no dejes que te controlen. Pero la verdad era que el miedo se había colado en mi piel, y cada paso que daba parecía acercarme más a un borde del que no podía escapar. En la oficina, las cosas estaban más tensas que nunca. Marcos seguía actuando como el jefe perfecto, pero sus movimientos eran calculados, como si estuviera midiendo cada palabra, cada mirada. La oferta del puesto de gerente de proyectos seguía en el aire, pero sus últimas palabras,
ten cuidado con lo que dices, resonaban en mi cabeza. ¿Era una oferta real, o una forma de mantenerme cerca, de controlarme? Valeria, por otro lado, estaba más distante. Apenas hablaba conmigo, y cuando lo hacía, sus palabras eran cortantes, como si quisiera recordarme que no éramos amigas. Pero sus ojos decían algo más, miedo, o tal vez rabia. La nota que encontré en la carpeta, para diusmear o lo lamentarás, me quemaba en el bolso, un recordatorio de que ella no era una víctima en este juego. Intenté seguir con mi plan, pero el nuevo mensaje anónimo me tenía descolocada. Decidí rastrearlo, aunque no sabía por dónde empezar. Usé una computadora de la biblioteca pública para no dejar huellas y busqué la dirección de correo, pero no encontré nada. Era una cuenta desechable, como la que yo había usado. Quienquiera que fuera, sabía cómo cubrirse. Eso me hizo pensar en Marcos. Él era astuto, con contactos en la empresa y fuera de ella. ¿Y si había contratado a alguien para investigarme? La idea me dio escalofríos, pero también me dio una extraña determinación. Si alguien estaba jugando sucio, yo podía jugar más sucio. Decidí confrontar a Marcos, pero no directamente con el vídeo. Quería tantear el terreno, ver hasta dónde podía empujarlo sin mostrar todas mis cartas. El jueves, después de una reunión, me quedé en la sala de juntas, fingiendo organizar mis notas. Marcos estaba recogiendo sus cosas, y éramos los únicos ahí. «Jefe, ¿puedo hablar contigo un momento?», dije, con un tono que intenté mantener casual. Él levantó la vista, con esa sonrisa que ahora me parecía más una máscara. «Claro, Eli, ¿qué pasa?», respondió, sentándose en el borde de la mesa. Mi corazón latía tan fuerte que temí que lo oyera, pero no me detuve. «Es sobre el puesto de gerente», empecé, mirándolo a los ojos. «Me interesa, pero quiero saber qué implica, ¿es un ascenso real, o solo más trabajo por el mismo sueldo?». Era una pregunta directa, pero también una prueba. Quería ver si se ponía nervioso, si mencionaba algo sobre los mensajes. Él se rió, pero fue una risa tensa. «Eli, siempre tan directa», dijo, cruzando los brazos. «Es un ascenso de verdad, con mejor sueldo y más responsabilidades. Pero, ya sabes, en esta empresa, todo viene con un precio. Hay que ser leal, discreta». Hizo una pausa, y sus ojos se clavaron en los míos. «¿Eres discreta, Eli?». La pregunta me golpeó como un puñetazo. No era solo sobre el trabajo, era una advertencia, una forma de decirme que sabía algo. «Claro que sí», respondí, forzando una sonrisa. «Siempre cuido lo que digo». Pero por dentro, mi mente estaba en caos. ¿Estaba insinuando que sabía del vídeo? ¿O era solo su forma de mantener el control? Salí de la sala con las piernas temblando, pero también con una certeza: Marcos estaba jugando conmigo, igual que yo con él. Y si quería ganar, necesitaba algo más que el vídeo. Necesitaba aliados, o al menos información que lo pusiera contra las cuerdas. Esa noche, hablé con Sofía por videollamada, asegurándome de que nadie pudiera escucharnos. Le conté lo de la confrontación, el mensaje anónimo, la tensión con Valeria. «Eli, estás en un nido de víboras», dijo, con una mezcla de preocupación y admiración. «Pero, ok, si vas a seguir, necesitas algo más grande. ¿Qué tal si hablas con Laura? Si ella sospecha, podrías usarla sin mostrar el vídeo». La idea me dio vértigo. Laura era la pieza que había evitado tocar, por culpa, por miedo. Pero Sofía tenía razón. Si Laura ya sospechaba, podía ser mi carta ganadora, o mi ruina. El viernes, las cosas se salieron de control. Durante el almuerzo, vi a Valeria salir del despacho de Marcos con los ojos rojos, como si hubiera llorado. Minutos después, él anunció que se tomaría unos días libres por asuntos personales. La oficina estalló en rumores. «Seguro es por Laura», susurró una compañera. «Dicen que lo enfrentó por unos mensajes en su celular». Mi corazón se aceleró. ¿Mis mensajes anónimos habían llegado a Laura? ¿O ella había encontrado algo más? Intenté mantenerme al margen, pero la curiosidad me consumía.
Cuando fui a la sala de descanso, escuché a 2 diseñadores hablando. Valeria también está rara, dijo uno. Creo que Marcos la está dejando de lado. La idea de una ruptura entre ellos me dio esperanza, pero también miedo. Una Valeria desesperada podía ser más peligrosa que nunca. Esa tarde, decidí arriesgarme. Fui al despacho de Valeria, con la excusa de entregarle un informe. Ella estaba sola, mirando por la ventana, con una expresión que no pude descifrar. Valeria, aquí tienes el informe, dije, dejando la carpeta en su escritorio. Ella apenas levantó la vista. Gracias, murmuró, pero no se movió. Era mi oportunidad. Oye, ¿estás bien?, pregunté, fingiendo preocupación. Pareces estresada. Ella me miró, y por un segundo, pensé que iba a gritarme. Pero en cambio, dijo algo que no esperaba: no todo es lo que parece, Eli. Ten cuidado con lo que crees saber. Sus palabras me dejaron helada. ¿Era una amenaza, una confesión, o algo más? Antes de que pudiera responder, mi celular vibró. Era un mensaje del número prepago que usaba para Marcos, pero no era mío. Decía: reúnete conmigo esta noche. 9 de la noche, Parque Central. Ven, sola. Mi sangre se congeló. Alguien había usado mi propio número contra mí. ¿Era Marcos, tratando de atraparme? ¿Valeria, buscando vengarse? ¿O el remitente del correo anónimo, alguien que sabía más de lo que yo imaginaba? Corrí al baño, con el celular temblando en mis manos, y revisé el vídeo otra vez. Ahí estaba, mi reflejo en la ventana, más claro de lo que recordaba. Si alguien lo veía, estaba acabada. Decidí ir al parque, pero no sin protección. Copié el vídeo en otro USB y se lo di a Sofía, con instrucciones claras: si no te llamo a las 10 de la noche, dáselo a la policía. Ella intentó disuadirme, pero no había vuelta atrás. Me puse una sudadera con capucha, guardé un spray de pimienta en mi bolso, y salí al parque, con el corazón en la garganta. El lugar estaba casi vacío, solo unas farolas iluminando los caminos. A las 9 en punto, vi una figura bajo un árbol. No podía distinguir su rostro, pero supe que era él. Oh, ella. Cuando me acerqué, la figura dio un paso adelante, y una voz baja dijo: Eli, no deberías haber jugado con cosas que no entiendes. Antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió negro. Algo me golpeó, y caí al suelo, con el mundo desvaneciéndose a mi alrededor. El dolor en mi cabeza fue lo primero que sentí al despertar. Era un latido sordo, como si alguien hubiera golpeado un tambor dentro de mi cráneo. Abrí los ojos lentamente, desorientada, y me di cuenta de que estaba en el suelo, con hojas secas pegadas a mi ropa. El parque estaba oscuro, solo iluminado por la luz tenue de una farola lejana. Mi bolso estaba a unos metros, abierto, con mis cosas esparcidas. El spray de pimienta, mi celular, todo seguía ahí, pero algo faltaba: el USB con la copia del vídeo que llevaba conmigo. Ok, Eli, respira, me dije, pero el pánico me apretaba el pecho. Alguien me había atacado, y ahora tenían el vídeo. O al menos, una copia. Me levanté tambaleándome, con un zumbido en los oídos. Mi reloj marcaba las 9:30 de la noche. Había estado inconsciente menos de media hora, pero se sentía como una eternidad. Revisé mi celular, no había mensajes nuevos, pero la pantalla estaba rajada. Corrí a mi auto, con las piernas temblando, y conduje a casa, mirando el retrovisor cada segundo, convencida de que alguien me seguía. Cuando llegué, cerré la puerta con llave y me derrumbé en el sofá, todavía mareada. ¿Quién había sido? La voz en el parque, baja y distorsionada, no me dio pistas. ¿Marcos, Valeria, o el misterioso remitente del correo anónimo? Y lo peor, ¿qué harían ahora con el vídeo? No llamé a Sofía. No quería preocuparla más, y además, tenía el otro USB a salvo con ella. Pero no podía quedarme quieta. Revisé mi apartamento, asegurándome de que nadie hubiera entrado. El USB original seguía en su escondite, dentro de una caja de zapatos en el armario. Pero la sensación de seguridad se había desvanecido.
Alguien sabía lo que estaba haciendo, y no solo me estaba observando, me estaba cazando. Por primera vez, me pregunté si todo esto valía la pena. El ascenso, el poder, la venganza, ¿valían mi seguridad, mi cordura? El lunes, no fui a la oficina. Llamé diciendo que estaba enferma, algo que nunca hacía. Necesitaba tiempo para pensar, para planear mi próximo movimiento. Pero quedarme en casa solo empeoró las cosas. Cada ruido en el pasillo me hacía saltar, y el recuerdo del parque volvía en flashes, la sombra, la voz, el golpe. Decidí hablar con Sofía en persona. Nos encontramos en un café pequeño, lejos de mi barrio. Le conté todo, con la voz quebrada, mostrándole el golpe en mi cabeza, que ahora era un moretón cubierto por mi cabello. Eli, esto es una locura, dijo, con los ojos llenos de miedo. Tienes que ir a la policía. Alguien te atacó, esto no es un juego. Pero no podía. Ir a la policía significaba admitir que había grabado el vídeo, que había enviado amenazas. Significaba perder todo. En cambio, le pedí a Sofía que guardara el USB en un lugar aún más seguro, lejos de su casa. Si algo me pasa, dáselo a un periodista, no a la policía, dije, medio en serio, medio en broma. Ella no se rió. Eli, estás obsesionada, dijo, apretándome la mano. Para antes de que sea demasiado tarde. Pero no podía parar. No después de lo que me habían hecho. El ataque no me había detenido, me había encendido. Quienquiera que tuviera el vídeo ahora, no sabía que yo tenía otra copia. Y eso me daba una ventaja, aunque fuera pequeña. El martes, volví a la oficina, decidida a no mostrar miedo. Me puse mi mejor ropa, me maquillé para cubrir las ojeras, y entré con la cabeza en alto. Marcos estaba de vuelta, pero evitaba mirarme. Durante una reunión, lo vi revisando su celular con una expresión que no pude leer, miedo, rabia, o algo más. Valeria, por otro lado, estaba inusualmente callada. No dio órdenes, no hizo comentarios sarcásticos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella desvió la vista rápido, como si temiera que pudiera ver algo en sus ojos. La oficina seguía zumbando con rumores sobre la pelea de Marcos y Laura, pero ahora había algo nuevo, susurros sobre Valeria, sobre cómo había cancelado reuniones y parecía fuera de sí. Decidí que era hora de hacer un movimiento más audaz. No podía seguir enviando mensajes anónimos, eran demasiado arriesgados, y después del ataque, no confiaba en mi propio número prepago. En cambio, planeé hablar con Laura. No para mostrarle el vídeo, eso sería demasiado directo, sino para plantar una semilla, para ver si realmente sospechaba algo. Sabía que venía a la oficina los viernes para recoger a Marcos, así que me aseguré de estar cerca cuando llegara. Ese día, mientras ella esperaba en la recepción, me acerqué con una sonrisa. Laura, qué gusto verte, dije, fingiendo casualidad. ¿Todo bien? Ella me miró, y por un segundo, vi algo en sus ojos, no solo cansancio, sino dolor, como si cargara un secreto demasiado pesado. Todo bien, Eli, gracias, respondió, pero su voz tembló. Aproveché el momento. Oye, si necesitas hablar, aquí estoy. A veces, el trabajo pone a todos de cabeza, ¿no? Dije, con un tono suave pero intencionado. Ella asintió, pero no dijo más. Antes de que pudiera seguir, Marco salió de su despacho, con una sonrisa forzada. Laura, vámonos, dijo, tomándola del brazo. Pero noté cómo ella se tensó, cómo sus dedos apretaron su bolso. Estaba segura, Laura sabía algo, o al menos lo sospechaba. Y eso la convertía en una pieza clave. Esa noche, recibí otro mensaje del correo anónimo. Esta vez, era más directo, devuelve lo que no es tuyo, o alguien más pagará. Mi corazón se detuvo. ¿Se referían al vídeo? ¿O a algo más? La frase, alguien más pagará, me heló la sangre. ¿Sofía? ¿Laura? ¿Mis padres? No podía ignorarlo. Decidí responder, algo que no había hecho antes. No sé de qué hablas, escribí, desde otra cuenta desechable. No esperaba una respuesta, pero quería ganar tiempo.
Mientras tanto, revisé el vídeo original en mi computadora, buscando cualquier pista que hubiera pasado por alto. Y entonces lo vi, en el fondo, detrás de Valeria, había un sobre en el escritorio de Marcos, con un logo que no reconocí. No era de la empresa, ni del hotel. Era algo nuevo, algo que podía cambiar todo. El sábado, fui a la biblioteca pública otra vez y busqué el logo en Internet. Después de horas, lo encontré, era de una firma de abogados conocida por manejar divorcios y acuerdos confidenciales. Mi mente explotó. ¿Estaba Marcos planeando dejar a Laura? ¿O era Valeria, asegurándose un futuro con él? La llave en el bolso de Valeria, las reuniones secretas, todo empezaba a encajar. Pero también significaba que el vídeo no solo amenazaba su matrimonio, amenazaba un plan mucho más grande, uno que podía involucrar dinero, poder, o algo aún más oscuro. Decidí que no podía esperar más. El lunes, planeé confrontar a Marcos directamente, pero con cuidado. Escribí una carta, anónima, que dejaría en su escritorio, se lo del abogado. Quiero 50,000 y el puesto de gerente, o el vídeo va a Laura y a la prensa. Era una apuesta enorme, pero no veía otra salida. Si Marcos estaba planeando algo con Valeria, el dinero y el puesto eran lo mínimo que podía exigir. Pero antes de dejar la carta, algo pasó. Durante el almuerzo, vi a Valeria salir de la oficina con una maleta pequeña, como si se fuera de viaje. Y luego, un correo llegó a toda la empresa. Marcos renunciaba, efectivo inmediatamente. La oficina se paralizó. ¿Renunciaba? ¿Por Laura, por Valeria, o por mí? Esa noche, mientras procesaba la noticia, mi celular sonó. Era un número desconocido. Contesté, con la voz temblando. Eli, dijo una voz de mujer, baja y familiar. Deja de jugar, o no serás la única que caiga. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. No era Valeria, ni Laura. Era alguien más, alguien que sabía mi nombre, mi juego, todo. El miedo me envolvió, pero también la rabia. Había llegado demasiado lejos para rendirme. Marcos podía renunciar, Valeria podía huir, pero yo no iba a parar. No hasta que tuviera lo que quería, o hasta que todo se derrumbara. La voz de la mujer en el teléfono, deja de jugar, o no serás la única que caiga, se quedó grabada en mi cabeza como una alarma que no podía apagar. No era Valeria, ni Laura, y eso me aterró más que cualquier amenaza anterior. ¿Quién sabía tanto de mí? ¿Cómo habían conseguido mi número? Me quedé despierta toda la noche, con las cortinas cerradas y el USB original en la mano, como si aferrarme a él pudiera protegerme. Marcos había renunciado, Valeria había desaparecido con una maleta, y yo estaba sola, atrapada en un juego que ya no entendía. Ok, Eli, me dije, con la respiración entrecortada, llegaste hasta aquí. No te rindas ahora. Pero la verdad era que no sabía si estaba luchando por ganar o por sobrevivir. El martes, la oficina era un caos. La renuncia de Marcos había caído como una bomba, y los rumores volaban, que Laura lo había dejado, que Valeria estaba involucrada, que la empresa estaba en problemas financieros. Mis compañeros susurraban en los pasillos, y yo fingía trabajar mientras escuchaba cada palabra. Nadie mencionó mi nombre, pero sentía sus miradas, como si supieran que yo tenía algo que ver. La carta anónima que planeaba dejarle a Marcos, exigiendo dinero y el puesto de gerente, seguía en mi bolso, sin enviar. Con su renuncia, ya no tenía sentido. Pero el vídeo, el USB, y el miedo que me perseguía seguían siendo reales. Decidí que necesitaba respuestas. No podía seguir corriendo en círculos, esperando que el misterioso remitente del correo o la voz del teléfono me encontraran primero. Mi primer instinto fue buscar a Valeria. Si ella se había ido con una maleta, tal vez sabía algo sobre el ataque en el parque o el mensaje en mi correo. Usé un contacto en recursos humanos para obtener su dirección, diciendo que necesitaba enviarle unos documentos. Era un riesgo, pero no tenía otra opción. Esa tarde, después del trabajo, conduje hasta su apartamento, un edificio elegante en una zona que nunca podría pagar con mi sueldo. Toqué el timbre, con el corazón en la garganta, pero nadie respondió. La portería estaba vacía,
así que esperé en mi auto, vigilando la entrada. 1 hora después, la vi. Valeria salió del edificio, pero no estaba sola. Un hombre alto, con traje oscuro, la acompañaba, cargando su maleta. No era Marcos. Subieron a un auto negro, y antes de que pudiera seguirlos, desaparecieron en el tráfico. Mi mente dio vueltas. ¿Quién era él? ¿Un nuevo amante, un cómplice, o algo más? La llave con el llavero de Marcos, el sobre de los abogados, la maleta, todo apuntaba a un plan que iba más allá de una aventura. Pero sin pruebas, solo tenía suposiciones. Y el tiempo se me acababa. Esa noche, recibí otro correo anónimo, última advertencia. Deja el vídeo en el buzón de la oficina mañana, o Sofía paga. Mi sangre se heló. ¿Sofía? Nadie sabía de ella, excepto yo. Corrí a llamarla, pero no contestó. Envié mensajes, voicemails, nada. El pánico me consumió. ¿La habían encontrado? ¿Era una trampa? No podía arriesgarme. Decidí que era hora de terminar esto, de una forma u otra. Pero no iba a rendirme sin pelear. Hice una tercera copia del vídeo, la subí a una nube encriptada, y escribí un correo programado para enviarse a un periodista en 48 horas, con el vídeo adjunto, a menos que lo cancelara. Si alguien venía por mí, no me iría sola. El miércoles, fui a la oficina con un plan. No dejaría el vídeo en el buzón, como pedían, pero usaría la amenaza para atraer al remitente. Escribí una nota, fingiendo rendirme: el vídeo estará en el buzón a las 8 de la tarde. No hagas daño a nadie. La dejé en mi escritorio, a la vista, sabiendo que quienquiera que estuviera detrás de esto la encontraría. Luego, me escondí en la sala de descanso después del horario, con la luz apagada, esperando. Mi celular estaba en silencio, pero con la cámara lista. Si alguien venía, lo grabaría. A las 8:05, escuché pasos. Mi corazón latía tan fuerte que temí que me delatara. Una figura entró a la oficina, moviéndose rápido hacia mi escritorio. No era Marcos, ni Valeria. Era Laura. Mi respiración se detuvo. Laura, con el rostro pálido, revisó mi escritorio, encontró la nota, y luego abrió el buzón, buscando algo. Pero no había nada. Salí de mi escondite, con el celular grabando. Laura, ¿qué haces aquí?, pregunté, con una voz que apenas reconocí. Ella dio un salto, dejando caer la nota. Eli, yo, balbuceó, con los ojos llenos de lágrimas. No quería, solo quería proteger a mis hijos. Lo que vino después fue una confesión que nunca esperé. Laura sabía de la Fire desde hacía meses. Había encontrado mensajes en el celular de Marcos, pero no con Valeria. Eran de otra mujer, alguien que no trabajaba en la empresa. Valeria, según Laura, era solo una distracción, una forma de cubrir algo más grande. Marcos estaba desviando dinero de la empresa, usando cuentas falsas, y planeaba huir con esa otra mujer. Laura había contratado a un detective, quien le habló de un vídeo que circulaba, uno que podía exponer todo. Pensó que yo lo tenía, por mis comentarios en la oficina, y decidió asustarme para conseguirlo. El ataque en el parque, los correos, la voz en el teléfono, todo era ella, o alguien que contrató. Eli, por favor, suplicó, llorando. Si ese vídeo sale, mis hijos perderán a su padre. Marcos es un monstruo, pero ellos no tienen la culpa. Sus palabras me desgarraron. La culpa que había enterrado volvió con fuerza. Pero también sentí rabia. Laura me había atacado, había amenazado a Sofía. Y Marcos, el hombre que lo empezó todo, estaba libre, mientras nosotras pagábamos el precio. Laura, no tengo el vídeo aquí, mentí, apagando la grabación. Pero si quieres que esto termine, dime dónde está Marcos. Ella dudó, pero finalmente cedió. Está en un hotel en las afueras. Se va mañana. Esa noche, conduje al hotel, con el USB original en mi bolso. No sabía qué haría, pero necesitaba enfrentarlo. El lugar era discreto, con autos caros en el estacionamiento.
Encontré a Marcos en el bar, solo, bebiendo un whisky. Me acerqué, con el corazón en la boca. Eli, dijo, sorprendido, pero sin perder la compostura. ¿Qué haces aquí? Saqué el USB y lo puse en la mesa. Sé todo, dije, mirándolo a los ojos. El dinero, la otra mujer, Valeria como cortina de humo. Esto termina ahora. Él se rió, pero era una risa nerviosa. Eres valiente, Eli, pero estúpida, ¿crees que puedes amenazarme y salirte con la tuya? No le di tiempo a reaccionar. El vídeo ya está con un periodista, mentí. Si no me das lo que quiero, el puesto de gerente, un aumento, y tu renuncia definitiva, se publica mañana. Marcos me miró, evaluándome. Luego, para mi sorpresa, asintió. Está bien, Eli. Ganaste. Pero ten cuidado. El poder tiene un precio. Al día siguiente, recibí un correo de la empresa. El puesto era mío, con un sueldo que nunca soñé. Marcos se fue del país, y Laura se mudó con sus hijos. Valeria nunca volvió. Pero no todo fue un final feliz. Meses después, encontré un sobre en mi buzón, sin remitente. Dentro había una foto de mí en el parque, la noche del ataque, con una nota: siempre estaremos observando. No sé quién la envió, pero me recordó que los secretos nunca mueren. Conseguí lo que quería, pero a un costo. El poder, como dijo Marcos, tiene un precio, y yo lo pagué con mi paz. Cada noche, cierro las cortinas, reviso las cerraduras, y me pregunto si alguna vez estaré libre. Pero, ok, si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría. Porque al final, soy Eli, y nadie me pasa por encima.